10 declaraciones sobre la resurrección. Nuestra fe es sólida en la medida en que creemos en la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús garantiza que tú y yo verdaderamente hemos sido perdonados. El fruto en la vida cristiana es por la unión con un Jesús resucitado. Yo creo que una persona que conoce al Jesús resucitado jamás vuelve atrás. El Jesús de la Biblia resucitó y es poderoso, extremadamente poderoso. La resurrección de Jesús obviamente es el tema de hoy. Si usted está conectado a uno de nuestros canales, en especial a YouTube, le damos las gracias por estar aquí. Sabes que para nosotros es un placer inmenso porque estamos aquí para que tu fe cada vez sea más sana, más sólida y tengas una vida más sabia. Por eso hacemos estos programas de televisión y por eso hacemos estos cultos transmitidos a través de nuestros canales. Por eso la iglesia de Puente Largo hoy te da un saludo especial con este aplauso y esta bienvenida. Y te decimos que te suscribas a nuestro canal y que nos dejes un like. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. 10 declaraciones sobre la resurrección. Obviamente que es el tema del día de hoy. Estamos celebrando la resurrección. Quiero mostrarte qué tan importante es la resurrección para nosotros como cristianos. Amén. Así que vamos a ir a mucha Biblia. Hoy vamos a recorrer mucha Biblia. Cuando yo me convertí en el 84, pasaban varias cosas con respecto a la Biblia. Una, todo cristiano que se respetaba iba al culto con Biblia. En aquellos días no se usaban los teléfonos inteligentes con la Biblia. Obviamente en nuestro tiempo sí, pero todo el mundo tenía su Biblia. Y eso es lo que nos caracteriza un poco como cristianos, es que leemos mucho la Biblia, ¿no es verdad? La segunda, gracias por el amén, hermano, muchas gracias. La segunda cosa que pasaba, que era, bueno, cuando uno veía que alguien no venía con Biblia, uno de una vez iba a saludarlo y a darle la bienvenida. Bienvenido al cristianismo, bienvenido a una iglesia cristiana. Si alguien no llegaba con Biblia, era una de las formas de saber que nos visitaban por primera vez. La otra cosa que pasaba en aquellos días es que cuando uno decía, vamos a buscar en tal parte, se escuchaban durísimo las hojas de la Biblia, así como. Y ese era un sonido hermosísimo en la iglesia. Bueno, en este tiempo después empezamos a pensar, bueno, para ayudarle a la gente nueva, ¿qué tal si ponemos los versículos en retroproyector? Me acuerdo que con acetato se ponían los versículos en retroproyector. Después dijo, no, para ayudarle a la gente mejor, ya usemos un televisor o los proyectores. Y empezamos a pensar en que los nuevos tuvieran la Biblia proyectada en los sistemas audiovisuales. Pero eso es para los nuevos. Ustedes que ya son cristianos de años, busquen en su Biblia y subrayenla si la tienen en papel o márquenla si la tienen en el teléfono. Amén. Entonces vamos a la Biblia. ¿Están listos? 10 declaraciones de la Biblia sobre la resurrección de Jesús. ¿Están conmigo? Muy bien. La primera declaración que quiero leer está en 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 21. Primera declaración sobre la Biblia, sobre la resurrección en la Biblia. En Pedro, 1 de Pedro 1, dice desde el 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y el 21, que es el que quiero: mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La primera declaración es esta: lo que hace de nosotros, o que lo que nos da una fe sólida, es la resurrección de Jesucristo. Nuestra fe es sólida en la medida en que creemos en la resurrección de Jesucristo. Noten que en el Nuevo Testamento los apóstoles de lo que más testificaban era de la resurrección de Cristo, inclusive más que de la misma cruz, porque la resurrección de Cristo fue el hecho que cambió la historia de la humanidad en dos. Segunda declaración, que la resurrección nos produce una esperanza viva. Eso está en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 34. 1 de Pedro 1:34 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, escuche esto, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo nos hizo renacer para una esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. O sea que la razón por la que tú y yo tenemos una esperanza viva es porque creemos
en Jesús que resucitó. ¿Crees que Jesús resucitó? Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Muy bien. Tercera declaración en la Escritura sobre la resurrección. Romanos capítulo 1, el versículo 4. Romanos 1:4 dice así: que Jesús, está hablando de Jesús, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Pregunta: ¿cómo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad? Por la resurrección de entre los muertos. O sea que la resurrección de Jesús de entre los muertos lo hace único y especial, diferente, el único en su clase. Vamos a pensarlo de esta forma. Cuando nosotros vemos las religiones, nos damos cuenta que la religión es un invento humano para tratar de dar una respuesta a una necesidad interior. ¿Cuál es esa necesidad? Todos tenemos eternidad en el corazón. Todo ser humano tiene eternidad en su corazón. Entonces los seres humanos empiezan a inventarse religiones. ¿Para qué? Para tratar de buscarle sentido a esa eternidad y tratar de buscar adorar un ser que les dé respuestas hacia lo eterno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las tribus, todas las comunidades, todo tienen sus inventos de religiones. Y en esas religiones hay una característica casi siempre notoria, y es que esas religiones son fundadas por personas que un día mueren. Y luego sus seguidores siguen con esa religión. ¿No es así? Miren, por ejemplo, hace poquito aquí en Colombia tuvimos un caso de un hombre que se dijo que era Jesús, ¿recuerdan? Un hombre puertorriqueño dijo: yo soy Jesús. Yo pensé que la gente se iba a atacar de la risa cuando él dijera eso. Cuando empiezo a notar que aún miembros de esta iglesia se empezaron a ir para allá, me quedé asombrado. Un buen día él dijo: tienen que tatuarse todos el 666. Y la gente se tatuó el 666. No sé si recuerdan. ¿Recuerdan o no recuerdan? El movimiento se llamaba Creciendo en Gracia. Y este hombre se declaraba a sí mismo Jesús. Era tan fuerte el asunto que recuerdo que la gente le cantaba a él así: no hay nadie como tú. Se lo cantaban a él así. Y él decía que era Jesús. Enfermó de cirrosis, según la ex esposa, por exceso de alcohol, porque la ex esposa testificó que él tenía una vida muy desordenada, una apariencia de ser un santo, pero una vida muy desordenada. Y murió, y todos sus seguidores dijeron que él iba a resucitar porque él era Jesús. Pasaron los días y no resucitó. Entonces la esposa salió diciendo, la última mujer, porque no es la esposa, de las mujeres que él tuvo una al final, y a ella le heredó, digamos, todo el movimiento que tenían. Y entonces ahora salió diciendo: no, papi, como lo llamaba él, se transformó, ahora se llama Melquisedec, y yo soy Jesús ahora, dijo ella. Jesús es una mujer. ¿Y no han visto los avisos? Jesús es una mujer. Y entonces ahora ella dice que ella es Jesús y sigue con lo mismo. Y yo no puedo entender cómo la gente puede creer en algo así. Pero les voy a decir cosas más fuertes. Cuando pensamos, por ejemplo, en la religión musulmana y pensamos en su fundador, que es Mahoma, pues los huesos de Mahoma están ahí en su tumba. Y cuando pensamos en todas las religiones hindúes, los diferentes fundadores de las religiones hindúes, sus huesos están en la tumba. Y cuando pensamos en Buda y el budismo, sus huesos están en la tumba. Pero Jesús no vino a traer una religión. Jesús vino a traer vida, y vida resucitada. Por eso sus huesos están, su tumba está vacía. Él resucitó. Él es único en su especie. Dale un fuerte grito de júbilo a Jesús. ¡Aleluya! Él fue confirmado Hijo de Dios por la resurrección. ¡Tremendo! ¿No le parece tremendo? Déjeme darle otro pensamiento.
Déjeme dar otro pensamiento sobre esto. Los seguidores de Jesús que vieron a Jesús en su tiempo vivían una situación un poco difícil que nosotros no alcanzamos a comprender del todo, porque en aquellos días llamar a Jesús Señor implicaba ir en contra del Imperio Romano. En aquellos días el único al que se le podía decir César al único que se le podía decir Señor era el César. El César, la palabra Señor, la palabra Kyrios, que es la que se usaba para Señor, significaba dueño, amo absoluto, el que define el destino de las gentes. Ese era el César. Cuando los cristianos se levantaron a decir: hay un Señor eterno en los cielos, se llama Jesucristo. Cuando dijeron resucitó y está vivo, era un desafío contra el Imperio Romano. Es decir, que en aquellos días decir Jesús es mi Señor era ir en contra del César y ser digno de cárcel, ser acusado de sedición o ser inclusive juzgado a pena de muerte. Yo creo que en aquellos días convertirse no era un asunto de moda, como de pronto ha podido ser en algunas épocas de nuestra historia. Era una decisión súper radical. ¿Sabe lo que cuentan los historiadores? Que cuando los romanos iban a sacrificar a los cristianos en los circos romanos, por ejemplo, los arrodillaban y les preguntaban así, le decían: te doy la última oportunidad, niega que Jesús es el Kyrios y te doy la vida. Y ellos decían: no puedo negar lo que es una realidad. Él resucitó, Él está vivo y Él es mi Señor. Y si tú me llegas a matar, yo me voy con Él, resucitaré con Él. Y los mataban. A muchos de ellos los crucificaron. A muchos de ellos los crucificaron en las vidas romanas. Entre más personas mataron, más creció el cristianismo. En el primer siglo, el cristianismo creció de una forma impresionante. Pero en el segundo siglo, más persecuciones, más intentos de acabarlos, y más crecían, más se multiplicaban. En el tercer siglo la multiplicación fue mayor. No ha habido un solo movimiento en la historia de la humanidad que tenga tanto crecimiento y tanto fruto que hoy, 2000 años después, sigue creciendo en la forma en que crece. ¿Sabe por qué? Porque no está basado en un muerto, ni en una filosofía, ni en un código de ética. Está basado en una persona que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo vive, ha resucitado. Él es nuestro Dios. Aleluya. Vamos, aplauda a Jesús con todo el corazón. Hoy Él se merece las mayores alabanzas, lo mejor de lo mejor. Amén. Quiero que miremos ahora algunas de las cosas que Jesús hace como resucitado a favor de nosotros. Quiero que veamos un poquito qué cosas hace Jesús como resucitado a favor de nosotros. Una cosa que Jesús hace como resucitado es que es nuestro intercesor, sumo sacerdote. Vamos a leer dos versículos, Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Romanos 8:34 dice lo siguiente. ¿Me ayudan a leer todos juntos? 1, 2, 3. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Hebreos 7:25, ¿qué dice? Dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sabes que cuando tú estás en debilidad y estás siendo tentado y te sientes que estás solo y que nadie te acompaña en el camino, no es verdad. Hay uno que está intercediendo por ti y es Jesús. Cuando estás pasando por los momentos más difíciles de tu vida, en donde sientes que todo el mundo te abandonó, Jesús desde los cielos está intercediendo por ti. ¿Cuántos dicen amén a lo que Jesús intercede por ellos? Wow. Pero miren lo que dice la palabra.
Cuando estás en tentación, Él está intercediendo, porque además Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 nos muestra otra figura de lo que Jesús hace por nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué bendición, ¿cierto? Cuando el diablo está tentando, Él se levanta como intercesor. El diablo está diciéndote: vamos, peca, va a ser delicioso, nadie se va a dar cuenta. La persona dice sí, sí, y cae, ¡prum! Que es una excepción en la Biblia. Ok, cayó en pecado. ¿Qué pasó? El diablo se levanta ahora como acusador. Dios, aquí está este asqueroso pecador que se dice cristiano, dizque cristiano. Aquí está, mira cómo está pecando, se merece que lo castigues. Entonces Jesucristo dice: un momento, no está solo, yo soy su abogado defensor. ¿Sabe lo que pone para defenderlo? Su propia sangre. Él es la propiciación de nuestros pecados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No estás solo. Entonces, ¿quién te puede condenar? Ahora, obviamente que yo no quiero exponer a Jesús a esto permanentemente. Por eso me consagro y abandono el pecado, ¿no es verdad? No es que ahora dice: no, pues como tengo abogado, entonces me voy a dedicar a pecar. Entonces dudaríamos si realmente has nacido de nuevo, ¿no? Si vives en el Señor. Ok, pero no solamente eso. Quiero mostrarles otra dimensión de Jesús. Hechos 17:31. Como resucitado, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Jesús lo confirma como juez eternamente. Él va a ser el juez en el trono blanco. Noten lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la resurrección lo confirma como intercesor, sumo sacerdote. La resurrección lo confirma como abogado, propiciación. Y ahora tercero, estoy diciendo que la resurrección lo confirma como juez al final de los tiempos. Es decir, que Él un día va a juzgar a todas las personas que van a resucitar. Todos los seres humanos que han vivido en esta tierra resucitarán un día y estarán ante Él, ante la presencia de Dios. Dicen que un sabio francés se encontró con un ateo y entraron en esta especie de discusión. Decía, el ateo decía: no creo en Dios, no creo que exista vida más allá de la vida. Yo creo que esto es un simple asunto material y que cuando esto material se acabe no hay nada más. El creyente, que era un sabio, le decía lo siguiente, le decía: mira, no es verdad. Cuando se acabe todo esto, va a haber un juicio sobre todos aquellos que hicieron cosas malas y van a ser condenados eternamente. Por eso te ofrezco hoy a Jesús para que creas en Él. El ateo dijo: no creo. Entonces el sabio le dijo así: vamos a analizar el asunto. Si tú tienes razón y no hay nada más después de la muerte, yo no voy a perder nada, porque un día me moriré y según tu lógica esto se acabará y ya. Es decir, que viviré estos años, disfrutaré en orden con mi familia, como lo que creo, con los valores que creo, y al terminar mi vida habré disfrutado mi vida, dejaré una descendencia en la tierra y esto se acaba y para mí no hay más, no hay ni pérdida ni ganancia, se acabó. Así que si tú tienes razón, yo no pierdo nada con ser cristiano. Pero ¿y si yo tengo razón? Y si al terminar la vida no es como tú dices, sino que sí hay algo más, y un día vas a estar parado frente a Dios y te des cuenta que sí existe y Jesús va a ser un juez que va a estar allí para juzgar, tú lo pierdes todo. Entonces la conclusión a la que llegaron ese día en esa conversación fue esta: en todo caso ser cristiano es mejor.
¿No es verdad? Nosotros creemos que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, un día se va a parar a juzgar a vivos y a muertos. Otro pensamiento sobre eso. Dicen que había un hombre que era estaba empezando a delinquir. Un estudiante de leyes se le acercó y le dijo: ¿sabes qué? Sé que tienes varias acusaciones en tu contra. Yo te quiero ayudar como abogado defensor, pero tienes que cambiar tu vida. Yo te ayudo si tú cambias. Él le dijo: bueno, ayúdame. Por un tiempo siguió el caso, pero el tipo no cambió, siguió delinquiendo. El abogado le dijo: no te puedo ayudar más, no te puedo defender más. Tú sigues pecando, sigues en lo mismo, no te puedo defender más. Pero dicen que más adelante el hombre cometió muchos delitos más fuertes, hasta que llegó un punto en que lo condenaron, lo iban a condenar digámoslo así, a la pena de muerte. Y cuando se presentó a la condenación, este abogado había crecido en las leyes y ahora estaba como juez. Y lo miró con tristeza y con unos ojos diciéndole: quise tanto tiempo defenderte, quise tanto tiempo ayudarte, y ahora me veo en la triste situación de tenerte que condenar por causa de la justicia. Y yo te pregunto a ti lo siguiente: hoy Jesús se está mostrando como abogado y nos está dando una oportunidad mientras estemos vivos, pero llegará el día en que ya no será abogado, en que será juez. ¿Qué quieres? ¿Abogado o juez? Gracias por la hermana que lo dijo. ¿Se me durmieron todos? ¿Qué quieres? ¿Abogado o juez? Yo lo quiero como abogado, ¿cierto? Si lo quieres como abogado, dale un fuerte aplauso y dile: yo te quiero como abogado, no como juez. Muy bien. A propósito, los que creen en Él como abogado y entregan su corazón a Él, no van a pasar por ese juicio, porque la obra de Cristo los protege. Bendito sea el nombre del Señor. Ok. Como juez, vamos a mirar ahora algunos aspectos de la resurrección en conexión con nuestra salvación. ¿Está bien? Unos aspectos de la resurrección en conexión con nuestra salvación. Y con estos 4 o 5 que me quedan termino, para que no estén. Los veo algunos ya con cara de tenemos que almorzar, hoy es el día de... Bueno, tranquilos. Hoy yo tengo que ir a celebrar mi aniversario. Yo soy el que debería tener afán. Estoy aquí feliz, predicando. Gloria a Dios. Y ella también está feliz esperando. Muy bien. En conexión con nuestra salvación, primera declaración, Romanos 4:25. Romanos 4:25. Dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, y escucha esto, y resucitado por nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Significa que la resurrección confirma que la obra de salvación en la cruz fue completa y fue satisfactoria ante el Padre. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Imagínense que hubiera sido si Jesús no resucita. Todo lo que dijo entonces fue mentira. Cuando Él dijo: de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna, si Él no resucitó, era mentira entonces. Cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, si Él no resucitó, entonces era mentira. Pero más grave aún, escúcheme esto: cuando Él estaba en la cruz, hizo esta declaración: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan? Y en ese momento era cuando estaba pensando en ti, porque Él tomó una decisión de amor, y la decisión fue por nombre: Padre, voy a tomar los pecados de Lucho y los voy a cargar sobre mí. Sus mentiras, sus pecados. Voy a tomar los pecados de María y los voy a cargar sobre mí. Voy a tomar los pecados. Pon tu nombre ahí. Él estaba pensando en ti y los cargó sobre sí. Dice la Biblia: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él cargó nuestros pecados. Por primera vez desde la eternidad y hasta la eternidad, el Padre tuvo que quitar su mirada de su Hijo y separarse de Él por cuanto era pecador. Pecado había en Él. Y dice la Biblia que Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces el Hijo estaba experimentando el infierno por nosotros. Ese fue su infierno, estar separado de su Padre. Él estaba pensando en ti, tus borracheras, los pecados de la gente, sus adulterios, sus fornicaciones, sus mentiras, sus diferentes cosas, el chisme, la murmuración, los asesinatos, los robos, tantas cosas, tantos pecados. Allí en esa cruz los estaba cargando y tuvo que apartar la mirada y decir: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es lo que se llama la soledad de la cruz. Pero cuando terminó ese momento, dijo otra palabra y es: consumado es. La palabra consumado es significaba: la deuda está cancelada. Lo que debía Lucho está cancelado. Lo que debía Juan está cancelado. Lo que debía Margarita está cancelado. Pon tu nombre ahí. Lo que debía tal está cancelado. Está cancelado. Está pagado. Y luego de que dijo que su obra estaba terminada: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Ok, parece que la obra en la cruz fue perfecta, pero si Él no resucita, entonces todo eso tampoco fue válido, porque Él dijo: resucitaré el tercer día. Pero ¿sabes una cosa? La resurrección de Jesús garantiza que tú y yo verdaderamente hemos sido perdonados. ¿No se alegra? Dele un fuerte aplauso al Rey. Hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Gloria a Dios. Wow. Pero mucho más. Mire lo que dice Romanos capítulo 7 versículo 4. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Está diciendo lo siguiente: la gente que se mete en una religión, se mete en un código ético de leyes y de mandamientos que lo llevan a la frustración porque no los puede cumplir. Intenta y no los puede cumplir. Entonces está diciendo este versículo que tú no fuiste unido a una religión, que tú fuiste unido a un ser vivo y resucitado, y que en esa unión con ese ser vivo y resucitado es que das frutos. El fruto en la vida cristiana es por la unión con un Jesús resucitado. Un fuerte aplauso a Jesús. Wow. Otro. Romanos 5 del 9 al 10. Dice Romanos 5: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El 10. Léalo conmigo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Lo puedes ver? Lo que está diciendo este pasaje es que si el Señor murió cuando éramos enemigos para reconciliarnos, ahora que hemos por la fe creído en Cristo y somos reconciliados, la garantía de nuestra salvación es que Él resucitó. Unidos a su vida resucitada, tenemos seguridad de salvación y vida eterna. Siempre me están preguntando si la salvación se pierde. Es como una duda que mucha gente tiene. ¿Han oído eso? Y el cristianismo está dividido. Está tan dividido como entre izquierda y derecha. Así está dividido el cristianismo. Entre los que dicen sí se pierde y los que dicen no, no se pierde. Bueno, a propósito, cuando alguien me pregunta: oiga pastor, ¿la salvación se pierde?, le pregunto: ¿qué pecados tienes que confesar? Normalmente las personas que
que no están en pecado no les preocupa el tema, ¿no? Pero el que ha pecado algo dice, pastor, tengo una duda, ¿qué pasa? La salvación se pierde. Primero hablemos a ver qué está pasando contigo. No, es que es un amigo que... bueno, ok, muy bien. Noten lo siguiente, les voy a hacer una ilustración. Cuando Pedro estaba metido, digámoslo así, en una lucha religiosa por seguir a Jesús, en sus fuerzas, la declaración de Pedro fue esta: Señor, así me cueste la vida, te seguiré hasta el final. Si me toca morir por ti, lo hago, pero yo te defiendo. Nadie te va a hacer nada, no te van a poner un dedo, Señor, porque yo estoy contigo. ¿Fue así o no fue así? ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, no sabes lo que dices. Satanás ha pedido para zarandearte. Yo voy a interceder por ti, pero antes de que el gallo haya cantado 3 veces, o sea, cuando se acabe la noche, me vas a negar. Pedro dijo: no, Señor, así me toque morirme, no te niego. Y ese jueves en la noche, ustedes lo saben. Lo que le digo, la persona en sus fuerzas termina embarrándola. Pero ahora miren el encuentro de Pedro con el Jesús resucitado. Estaban en la playa. Pedro estaba tan decepcionado que había regresado a pescar. ¿Se acuerdan que Jesús lo había llevado a ser pescador de hombres? Pedro se regresó a la pesca. Dijo: eso de la predicación y todo eso no es verdad. Y se volvió a pescar. Y en medio de la pesca, que no habían pescado nada en toda la noche, vieron a Jesús en la playa. No lo reconocieron, pero Él los llamó. Y cuando Pedro por fin lo reconoció, se vino nadando como un loco. O sea, a propósito se puso la ropa y se la amarró para nadar, que eso me parece una cosa loquísima en la palabra, ¿no? Normalmente uno se quita la ropa y se quita. Él se puso la ropa y se tiró al agua. Bueno, en fin, como sea, llegó de primero. Mira este encuentro de Pedro con el Jesús resucitado. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. O sea, le estaba preguntando así. En la palabra en el griego era: ¿me amas con el amor de Dios? Le dijo: sí, te amo con el amor de Dios. O sea, con mi espíritu. Segunda pregunta: Pedro, ¿me amas? Ya no se lo preguntó con el amor de Dios, le dijo: con el amor del alma. Y Pedro respondió: Señor, con toda mi alma pastorea mis ovejas. Tercera pregunta: ¿me amas con el amor humano? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Sabes una cosa? Desde ese día que Pedro tuvo un encuentro con el Jesús resucitado, nunca volvió atrás. Desde ese día se convirtió en un gran predicador. Desde ese día, el Pedro que negó a Jesús ahora era el Pedro que predicaba frente a multitudes. Los mismos que lo crucificaron, Pedro los confrontó. 3,000 personas se convirtieron la primera vez. 5,000 se convirtieron la segunda vez. Y así en cada ciudad donde Pedro iba, el evangelio era predicado. Nunca volvió atrás. Porque es que una cosa es que te juntes a una religión en tus esfuerzos, y otra cosa es que estés con el Jesús resucitado. Yo creo que una persona que conoce al Jesús resucitado jamás vuelve atrás. Es imposible que vuelva atrás. El Jesús resucitado nos cambia a todos. Y entonces, ¿por qué conocí una persona que vino y dijo que era cristiano? Estuvo en la iglesia un tiempo y ahora hace poquito me lo encontré y dice: no, eso el cristianismo es una farsa, eso es no sé qué, por aquí, por allá. ¿Por qué? No conocieron a Jesús resucitado. Conocieron la iglesia evangélica, conocieron la religión cristiana, profesaron una fe, pero no conocieron al Jesús resucitado. El que lo conoce de verdad, que cómo después de conocer la realidad de Jesús y su resurrección, ¿cómo se podría volver atrás? Si Él fue el que nos lavó, nos limpió, nos amó. ¿Cómo se puede volver atrás? Es imposible. ¿No es verdad? La última. Primera de Tesalonicenses 4:14 y segunda de Corintios 4:14. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Y 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por la resurrección de Jesús, tú y yo tenemos la certeza de que resucitaremos un día y estaremos por siempre con el Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey. Quisiera terminar haciéndote una pregunta. ¿Con cuál Jesús te encontraste? El Jesús que predica la religión es un Jesús débil en los brazos de su mamá, o es un Jesús sufriente, débil. Unas imágenes de Jesús están en cruces y en lugares que tiene ojos y no ve, tiene nariz y no huele, tiene boca y no habla, tiene oídos y no oye. La religión predica a un Jesús que es un ídolo muerto. En estos días veía cristianos que conozco poniendo fotos en Instagram de procesiones en donde muestran a este Jesús que predica la religión, muerto, sin vida, y diciendo: te reconocemos, te recordamos, Jesús. Y me pregunto yo, ¿qué Jesús conoces? Porque ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia estuvo en los brazos de su madre, pero ya no está. El Jesús de la Biblia estuvo en debilidad caminando entre nosotros, pero ya no está. El Jesús de la Biblia estuvo en la cruz, pero ya no está. El Jesús de la Biblia estuvo en la tumba, pero ya no está. El Jesús de la Biblia resucitó y es poderoso, extremadamente poderoso. ¿Qué imagen me puedes componer?, dice el Señor. ¿Qué imagen tienes de mí? ¡Wow! En Apocalipsis, el capítulo 1, Juan lo vio así. Dice en Juan capítulo 1, dice: yo estaba en el Espíritu, versículo 10, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. Versículo 12, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba? Estaba como un actor de Hollywood, con pelo dorado, con su barba toda hermosa y con ojos azules, con esa cara, digamos, de metrosexual, que lo pintan ahora. ¿Estaba así Jesús? Estaba colgado en una cruz con una debilidad increíble. ¿Cómo estaba Jesús? Mira lo que dice el pasaje. Dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y eso habla de autoridad, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, discernimiento. Sus pies semejante al bronce bruñido, juicio. Refulgente como un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas, su palabra. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, y se lo dice a algunos hoy acá: el Jesús resucitado te dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Jesús que adoramos. Este es el Jesús que predicamos. Este es el Jesús que yo sigo. Si se tratara del Jesús religioso, estatuas de Jesús hay muy lindas en todo el mundo, pero yo abandoné toda esa religión porque me conocí con el Jesús vivo y resucitado.
y Él es el que me tiene caminando. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo orar cada día? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo testificar? Porque necesitamos mayor revelación de este Jesús resucitado. Los amo mucho, que tengan un feliz fin de semana, los quiero. Que disfruten este tiempo. Nos vemos pronto.